Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Jorge Bustamante, una primera apreciación. Hay, y diría yo, desde la Flaxo hay ya una reacción también, no solo al financiamiento, y a esta especie de que algunos sienten un acoso a aquello que no responde a un pensamiento. ¿Es esta una apreciación así real o una especie de manipulación a algo que quieren dejar estructurado, formado el gobierno? ¿Cómo mira usted estas reformas y la actuación frente a las universidades? Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí compartiendo. A ver, ¿qué es lo que sucede? A mí me parece que nosotros tenemos que ver esto dentro de un proceso. Este es un proceso en el cual se ha tratado de imponer, se ha hecho una serie de cosas para imponer un modelo de universidad. Y es un modelo de universidad que tiene, y yo voy a señalar, contradicciones. Tiene contradicciones en el sentido de que es un modelo que depende, todo lo que se ha propuesto depende de una altísima disponibilidad de recursos económicos. Toda la línea de, por ejemplo, en las ciencias sociales, ¿cuál es el criterio fundamental que están utilizando? Es la publicación en revistas indexadas externas. Ese es el criterio máximo. Y aquí yo quiero señalar algo. En ciencias sociales, en el Ecuador, antes se ha publicado. Y se ha publicado. Y una cosa que es curiosa, vaya usted, por ejemplo, yo hace un año hice un trabajo sobre la conferencia, el ASA, Latin American Social Science Association, y los libros, artículos sobre el Ecuador. ¿Qué es lo que más citan? Artículos publicados en el Ecuador. Que no están en los JCR, en todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que a mí me parece que ahí hay un problema de una perspectiva de tratar de identificarse? Pero se desvaloriza mucho el trabajo nacional. Se ha desvalorizado el trabajo nacional, se identifica como modelo, pero no se crean pero viene el problema, ¿cuáles son las condiciones para que eso funcione? Entonces, aparentemente, mientras el Estado tenía mucho dinero, entonces básicamente decían, vamos a arreglar esto con las cifras que se han anunciado de que está aumentando el presupuesto para la educación y todo eso. Todo eso es correcto, todo eso es una cosa que merece una reflexión. Porque ese modelo no es un modelo que tenga mucha estabilidad. Ese no es un modelo que sirve para todas las universidades. Es un modelo que se coloca a muchas universidades, incluso estatales, como es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Cotopaxi, en situaciones muy complicadas. Luego de eso, ¿qué es lo que sucede? Viene la otra dimensión, y la otra dimensión es esta idea del control. Esta idea de vamos a tratar de hacer, y esta idea de control casi lleva a pretender que las universidades sean, voy a decir así, periferias del CES. Yo les pongo estas reglas, ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Ustedes tienen que tener yo les voy a hacer todos sus reglamentos, todo su mecanismo de funcionamiento. Esto tiene una lógica que tiene varias cosas complicadas. Y la más complicada es que destruye la diversidad. Lo lógico en un sistema universitario es que haya varios estilos. Que una persona crea una universidad y diga, yo apuesto a esta forma, el otro busca otra, y eso es lo que da riqueza. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Nosotros vemos un afán de control y también yo diría un uso que a mí me parece a mí me parece que ligero de una serie de conceptos. Por ejemplo, el concepto de lucro. Y voy a señalar una cosa que me parece que es importante. ¿Qué tiene que hacer un proyecto universitario? En un país como el Ecuador, una de sus tareas más importantes en la gestión económica es crear reservas. Crear reservas, porque eso es lo que nos están mostrando que es indispensable. Pero claro, lo que pasa es que ahí no es compatible con la idea de quien gobierna, porque las reservas son fondos. Claro, las reservas son fondos, pero es indispensable. Y en cualquier sitio, las universidades más importantes del mundo, ¿por qué se caracteriza? Por un fondo fiduciario impresionante, que es la que les sostiene y que les coloca en condiciones de seguir funcionando con permanencia. Justo la investigación. Y hacen programas y tienen todas esas cosas de muy largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, hacer un cálculo de decir, bueno, de cada curso genera tanto de utilidad y vamos a generar. La otra cosa que es terriblemente importante para una universidad es la infraestructura, laboratorios, aulas. Entonces, eso tiene un costo y hay que ir provisionando para toda esa construcción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un proyecto universitario tiene que tener su capacidad y el criterio fundamental por el cual tiene que ser juzgada una universidad es la calidad de su formación.
Y eso es lo que tiene que ser el asunto absolutamente ¿no fundamental. El control a eso, a garantizar la calidad, a que se sepa, o es demasiada burocracia digamos, para llenar papeles? Bueno, yo creo que todos los profesores universitarios saben que en este momento, de todo el trabajo que tienen, ya yo no sé cuánto, será un 30, 40% es llenar formularios. Se dice 35% Bueno, del tiempo. Sí. Ya, yo no sé, yo no he medido exactamente, pero es una cantidad enorme que estamos tratando, y eso no garantiza calidad. El concepto de calidad es otro. El llenar formularios. Ya, el concepto de calidad, incluso, y aquí me parece que es una cosa, el concepto de calidad tiene que ser pluralista. Porque es una cosa que una persona dice, para mí la calidad es publicar en tal revista. ¿Ya? A otra no. Para mí el concepto de calidad es que yo estoy aportando y haciendo un descubrimiento que arregla un problema de salud pública, para decir. Aunque no salga publicado en ningún lado, el que hace un aporte a un problema concreto está mostrando calidad. ¿Ya? Pero además puede prestigiarse la universidad con el proyecto y publicar la propia universidad. Pero hay muchas cosas en las ciencias, hay cosas que se hacen y se descubre 15 años después, que son cosas trascendentales. Hay algunas disciplinas, la matemática es la más clara. 80 años después se sabe que tal fórmula sirve para explicar una cosa fundamental. Entonces, no podemos estar en la ciencia, no podemos estar funcionando en base a una cosa que es absolutamente inmediata. Parecería que hay entonces una intencionalidad de golpear en esencia a las universidades privadas. Hay alguna gente que dice, bueno, lo que pasa es que ahí también salen voces críticas, y si empatamos con lo que acaba de decir el doctor Bustamante, esas voces críticas pueden ser incómodas, pero le ponen el tema: aquí hay un lucro, alguien está beneficiándose y aquí hay un negocio. ¿Qué piensa usted? ¿Usted revisó alguno de los borradores del proyecto? Bienvenido, buenos días. Es un placer compartir este panel con Teodoro. Bueno, mire, yo suscribo los criterios emitidos por Teodoro, ¿no? En el sentido de que, pues evidentemente esto apunta hacia un control cada vez más cerrado. El tema de las universidades, además, privadas, que no es nuevo, porque hemos sentido el asedio y el acoso desde el inicio de este régimen, bajo precisamente este modelo único que se quiere implantar, este modelo CIMAGO, este modelo Scopus, ¿no es cierto? En donde obviamente la universidad es catalogada simplemente por las publicaciones, por los rankings internacionales. Curiosamente, un modelo de universidad que yo no creo que responda a la realidad ecuatoriana, en donde se necesitan temas como inclusión, como cobertura, como movilidad social, una serie de cosas que este modelo llamado del World Class, medidas, exactamente, que un poco encandila a los responsables de la educación superior, ¿no es cierto?, sea el modelo adecuado para el Ecuador. Pero en fin, así son las cosas, estas son las reglas, y yo creo que efectivamente, como dice Teodoro, y este es un tema fundamental, es un modelo que precisamente ha generado una dependencia enorme de los recursos, ¿no es cierto?, públicos, ¿no? Y por eso, frente a la crisis económica actual, eso es insostenible. Entonces, ese modelo es inviable y ya comenzamos a ver los problemas que existen. Además, detrás de toda esta gran propaganda de la educación, de las inversiones, habría que ver el balance, sobre todo el balance de exclusión de estudiantes, porque la oferta académica ha disminuido, la crisis económica está golpeando a los hogares y eso hace que muchos estudiantes dejen de asistir a las universidades. Entonces, el tema de la exclusión, que debería ser el principal objetivo de un sistema de educación superior en un país como el nuestro, pues arroja un balance triste y negativo. Pero eso será cuando tengamos acceso, podremos analizar cuando tengamos acceso a las cifras reales, porque efectivamente, a pesar de que todas las universidades nos pasamos, ¿no es cierto?, respondiendo a los requerimientos de información, no obtenemos los datos y las cifras que deberían ser compartidas, ¿no? Pero eso por un lado. Ahora, en el tema de las universidades privadas, digamos, hay un desconocimiento absoluto de cómo debe gestionarse una universidad privada. Por ejemplo, esta idea absurda, ¿no es cierto?, que precisamente responde a ese desconocimiento de que las universidades tienen que invertir hasta el último excedente cada año, es una visión, pero absolutamente deplorable. O sea, yo, en las actuales condiciones, y le hago ver una cosa, las universidades van a estar asfixiadas, las privadas. ¿Por qué? ¿No es cierto? La matrícula, es decir, el ingreso de estudiantes está disminuyendo. Más o menos nosotros calculamos, depende de cada universidad, pero la disminución de la matrícula más o menos va en el orden del 15 al 25%. Comparado con el año anterior. Comparado con el año anterior, ¿sí? Eso por un lado. Entonces las universidades van a tener menos ingresos. Por otro lado, pues evidentemente le van a quitar
supuestamente las exenciones fiscales. Si le quitan las exenciones fiscales, entonces paralelamente deberían reconocer algo con lo que no estamos de acuerdo, pero que sería lo coherente, que las universidades entonces tengan fines de lucro, porque si le quitan las exenciones fiscales y paga impuestos, entonces porque realmente hay excedentes y pues esto debería considerarse como una empresa, como una utilidad. Exacto. Entonces ahí hay una inconsistencia. Entonces, le suben los costos en aproximadamente 22%, ¿no es cierto? Y eventualmente le pueden bajar los aranceles. ¿No? Hay universidades que van a reventar. Imagínese usted, además sin reservas, una universidad en este momento que la morosidad está creciendo. ¿Sí? ¿Cómo enfrenta usted, por más que tenga usted registrado en el balance como un activo, cuentas por cobrar, cómo paga sueldos? O sea, una universidad quiebra sin liquidez y sin caja. Y eso es un principio elemental de gestión que un tendero sabe. Y sin embargo aquí, mire, están obviando esto, están soslayando estas realidades y entonces condenando a muchas universidades a un fracaso total. Yo les pregunto a estas personas que están regulando, que en su vida han administrado una organización, peor una universidad. ¿Cómo creen que se maneja una institución de esta naturaleza? Esto como por ensalmo, por magia, es decir, es un desconocimiento y la verdad es que, como digo, la ignorancia es muy audaz. Y en este momento yo creo que pone en una situación muy complicada. Además, el modelo de las universidades privadas de alguna manera ha sido exitoso. Entonces, ahí tendríamos que discutir por qué. ¿Usted consideraría que es exitoso por el crecimiento de los alumnos? Y de la calidad académica. Muchas universidades, obviamente hay de todo, como las universidades públicas. Tenemos por ejemplo, en las universidades públicas, igual tenemos una Flaxo, que es una institución de excelencia, y otras universidades públicas que no son, pero en las privadas hay universidades realmente buenas, ¿no? Hablo por la UTLA, ¿no? Es decir, sin falsas modestias, una universidad la única acreditada en los Estados Unidos, con sus carreras acreditadas en el extranjero, porque obviamente uno no es profeta en su tierra, entonces hemos tenido que salir a buscar incluso, digamos, exigencias más elevadas, porque sabemos que aquí hay siempre sesgo. Pero le comento, eso entonces, esto que exhibe la universidad privada, es un modelo exitoso. Tan es así, mire, que el 80% de los asambleístas tienen sus hijos en las universidades privadas. Comenzando por el señor Andino, que es el presidente de la comisión que ahora está persiguiendo y que trata de morder a las universidades privadas. Él tiene sus 2 hijos en la UTLA. Chicos, por cierto, muy apreciados en la universidad. Entonces, pero alguien le podría decir, es que con sueldo de asambleísta sí puede pagar en la UTLA. No, mire, pero si puede pagar, puede pagar algo mejor de lo otro. Pero digamos, obviamente las universidades privadas tenemos que cobrar algo porque no tenemos de ningún otro tipo. ¿Sí? Y entonces, y no se olvide que están destruyendo a una universidad privada, que es una pata esencial de la educación superior. Nosotros estamos educando prácticamente el 25% de la población universitaria. Si destruyen las universidades, si destruyen las universidades privadas del Estado, que ni siquiera puede hacerse cargo de lo que debería hacerse cargo, ¿cómo va a absorber a esos estudiantes? Entonces, aquí hay una irracionalidad, un desconocimiento destructivo. O sea, realmente cuesta trabajo comprender cómo pueden destrozar tanto a troche y moche, y eso es lo que realmente indigna. ¿Usted cree que ahí hay una intencionalidad de desarticular a lo mejor unos núcleos de pensamiento distintos, con visiones, con planteamientos? ¿Puede ser un tema ideológico? Siempre fue eso, y además yo creo que las universidades han tratado siempre de estar controladas, porque para comenzar, digamos, ese es el sector al que quieren regresar todos los funcionarios de gobierno, y sabemos, ahora nosotros tenemos muchísimas aplicaciones ya de personas que están saliendo del régimen y que quieren regresar a la universidad. Además, ¿en qué otro sector podrían trabajar? Entonces, por ese lado también se quiere establecer un control, pero yo creo que esto responde más bien al vector de este gobierno, que es controlar todos los sectores de la sociedad. Más bien es. Y obviamente la educación es un aspecto central. Entonces, pero claro, digamos, esto está causando serios problemas que en el futuro... ¿Podría hacer colapsar que en un futuro muy lejano o muy cercano? Cercano, yo estoy de acuerdo con Teodoro, cercano. Hay universidades que no van a aguantar esto, que están al borde del abismo. Entonces, una presión de estas, como la que quiere crecer el señor Ramírez. Además, mire cómo se discute el proyecto. O sea, en 24 horas arman una cosa. Sé que al interior del CES incluso hubo oposición por la velocidad, la rapidez, la improvisación de este proyecto. Pero ¿cómo podemos legislar y regular una materia tan delicada como es la educación universitaria de esta manera tan ligera? Se amanece un día con ganas de reformarla, con una idea y apurarse de al proyecto que está, apurarse con el proyecto que no tiene nada que ver con que es del cierre de las universidades, para enancar ahí estas reformas y sacarlas enseguida. Sin discusión. Doctor Bustamante, ¿usted cree que
debería haber una posición y pedir, no sé si haya la sensibilidad suficiente, pero sí pedir, ir a la asamblea, pero a lo mejor en un consenso entre todas las universidades, decir, mire, hay que hacer unas reformas, hay que estudiarlas, la propia universidad se compromete a hacerlas, suspendan esto, no le pongan a segundo debate, sino que hagan un proyecto de ley que se debata, que tenga búsquedas de consensos, encuentra una salida, capaz que a lo mejor algunos de los docentes que sí pueden hablar con el régimen desde la Flaxo ayudan, o desde la Andina, tienen más dificultades ahora también, ¿no? A ver, creo que esto es digamos, nosotros estamos trabajando en este sentido. Yeah. Estamos trabajando en dos sentidos. El uno es hacer un esfuerzo para unir a la universidad, unir a todas las universidades, porque es a todas las que están siendo afectadas. Y tenemos que buscar en conjunto estrategias. El segundo estamos nosotros tratando de tener incidencia en varios espacios. Uno de ellos es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, bueno, nosotros hemos agendado, hemos comenzado ya a tener reuniones con los diversos asambleístas. Y bueno, por el momento vamos teniendo resultados que yo diría nos dan alguna esperanza. Y cuando digo que nos dan alguna esperanza, quiero señalar, nosotros tenemos, la defensa de la universidad es algo que va por varias tiendas políticas. Y yo creo que hay muchas personas, muchos funcionarios, muchas autoridades, muchos asambleístas que están identificados políticamente con el gobierno, que entienden que estas leyes, estas reformas no deben ser hechas así. Ahora, evidentemente es el segundo día, no son 24 horas en que esto ha sido presentado, habrá que analizarlo con mucho más pero detalle. Usted sí notó que ingresa al segundo debate de una ley que ya está. Digamos, eso es lo que nosotros sabíamos. Nosotros sabíamos que ese era el procedimiento. Tengo que revisar cuál es la forma, en qué comisión está, porque la técnica legislativa es la mitad del debate legislativo, es lo que se hace con el procedimiento. Pero nosotros, y creo que cada vez más, de una manera más conjunta de muchas universidades, vamos a actuar, vamos a intervenir y vamos a convencer a la Asamblea de cuáles son las cosas que no son procedentes en este reglamento. No se trata de que no se pueda cambiar nada, las situaciones se han modificado, pero lo que tenemos que modificar no es para reducir la adaptabilidad de las universidades. En este momento, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos que con menos recursos del Estado, porque eso es lo que está sucediendo, haya más mecanismos, más alternativas para mantener en funcionamiento un sistema de educación superior. Pero alguien le puede decir ahí, con este concepto, entonces, bueno, en vez de todo esto, les vamos a rebajar lo que les correspondía a las cofinanciadas y a las públicas. Y a las públicas y a las cofinanciadas y a las privadas se les obligó a tener unos salarios que en algunos casos han sido difíciles de mantener. Digamos, acá yo creo que tenemos que ver una cosa. Si es que el presupuesto del Estado se contrae en un 20%, yo creo que ninguna universidad y nadie en el Ecuador pretende en este momento, de esta enorme dificultad económica, decir, a mí no me toca, yo no pago nada. Pero una cosa es decir, mire, usted va a tener una reducción del 15%. Y otra vez, planifique con eso. Y una universidad puede manejarse con una reducción del 15%, sí. Puede arreglarse. Pero otra cosa es que no sabe cuánto es. Y además, cada vez le están poniendo más exigencias, más normas, le están cambiando las reglas. Entonces, si usted tiene una dificultad, ¿qué es lo que necesita? Claridad y tener reglas estables para poder diseñar una estrategia en esas condiciones. ¿No será mejor pedir que retiren esto, que le saquen del código? Yo no he leído eso, no he leído ese texto que salió ayer, pero si nos referimos a los borradores anteriores que yo vi, yo no tengo ninguna duda que eso es lo que hay que pedir. No tiene sentido las cosas que yo he visto. Y además es una lógica que no tiene sentido. No ayuda a las universidades esta obsesión de tratar de controlar. Pero y hay una cosa que es un momento difícil. Digamos, básicamente, mira, te pongo límite a lo que tú cobras, pero te exijo que pongas el salario mínimo de tanto. ¿Qué es? Es una cosa de interferir con el diseño de la viabilidad del proyecto.
Y es cuando como que quisieran castigar a alguien, ¿no? Sí, bueno, esa es bueno, eso es otro tema. Es otro tema ese es otro que tema. le voy a invitar para ver cómo sí resolvemos eso. Eso ya es un tema yo diría, de psicología social, porque es una cosa totalmente diferente. Quedémonos ahora hablando del proyecto de la universidad. Y en el tema de la universidad, yo estoy seguro que inclusive personas que se identifican con el gobierno están de acuerdo con que esto no es ¿Y serán capaces de decirlo públicamente? Bueno, vamos a hacer la prueba. Efectivamente. ¿Cuál es la posición suya? No solo, y de las privadas, ¿usted ha hecho contacto con algunos muy ligeros, es decir, pero no tenemos realmente todavía una posición conjunta, estamos buscando y precisamente, pero ahora yo creo que el tema es mucho más amplio y trasciende solamente lo privado. Esto es un tema ya de universidad, de la institución como tal, frente al país. Pero efectivamente, digamos, estamos tratando de adoptar una postura porque esto viola todos los procedimientos. O sea, primero, moralmente es inaceptable que se introduzca una ley de esta manera, ¿no? Digamos, es una viveza criolla. Sí, para un tema tan trascendente y sobre todo un tema que debería estar destinado a perdurar en el tiempo. Eso es lo uno. Pero viola además todos los procedimientos legislativos, como violó la Ley Orgánica de Educación Superior. Acuérdese que en el despacho del presidente de la comisión, el señor Raúl Abad, se introdujeron cosas que jamás fueron discutidas y ahora son normas jurídicas. Y esto es lo que va a pasar. Entonces, yo no tengo mucha esperanza realmente en que la Asamblea recapacite sobre estos temas, diga esto es un procedimiento arbitrario, este es un procedimiento absolutamente irregular y deje de tratar estas cosas. Imagínense lo que es meter efectivamente en el debate, en el segundo debate de una ley distinta. Claro. Meter estas cosas y no se extrañe que no solamente estarán esas cosas, sino que al final en la oficina del presidente de la comisión se introducirán cosas que jamás estuvieron pensadas. Porque claro, una cosa hecha tan al apuro tiene una serie de problemas y seguramente se inventarán otras o se acordarán de otras. Entonces así no se puede legislar y peor como digo, para un sistema universitario que es tan importante en una nación. ¿Por qué en otros países? Usted nos recordaba que la internacionalización de la universidad, el gobierno también en el informe a la Nación en mayo dijo que el bachillerato internacional han sido calificados varios. Yo la verdad es que me he preguntado varias veces para qué sirve ese bachillerato internacional, ¿no? ¿En dónde es que funciona? O sea, un bachiller es un bachiller. ¿Cómo diferencia esto de lo internacional y la aceptación y esto? Yo creo que es importante, digamos, el proceso de internacionalización que ha tenido la Universidad Ecuatoriana, porque naturalmente las universidades viven ahora en un contexto global donde todo está entrelazado y sobre todo el conocimiento, ¿no? Entonces es fundamental hacer un estándar para competir con los otros. Eso, y tener lazos, tener vínculos, tener acceso a información, a procedimientos, metodología. Es decir, el tema universitario en otros países tiene a pesar de que es una institución por naturaleza conservadora, tiene tantos cambios y es tan dinámica que la Universidad Ecuatoriana no puede permanecer aislada. Pero el bachillerato internacional sí permite, sí abre ciertas puertas, como por ejemplo, le decía yo, la acreditación internacional de la UDLA también abre otras puertas porque permite, por ejemplo, la continuación de estudios, además, sobre todo estudios de cuarto nivel y todo lo demás se facilitan cuando hay todos estos entramados internacionales que fortalecen a las universidades. Pero como digo, el modelo, y volviendo a eso, el modelo creo que no es el adecuado. Está bien hacer investigación, pero que todo vaya a la investigación, que todo vaya a los PhDs, que realmente, o sea, exacto, investigadores. Digamos, ahora mire, es una especie, se ha creado una especie, yo siempre bromeo con esto, se ha creado una especie de nueva nobleza, ¿no? En donde los títulos nobiliarios están dados por los grados académicos. Y si usted se da cuenta, todos no son marqueses, son todos PhDs. Los funcionarios firman así. Sí. Todos los funcionarios públicos funcionan con una cantidad de PhD, máster, ¿no es cierto?, en arts o máster en ciencias. O sea, es una especie, yo diría, yo he sido muy duro en esto, pero hay una especie de fetichismo alrededor de esto, que realmente no responde, yo creo, que a las necesidades del país. Entonces, esas son las cosas que deberíamos repensar. Al cabo, hemos tenido ya una ley, ¿no es cierto?, de 5 años. Valdría la pena meditar, ¿no es cierto?, reflexionar, evaluar. Además, todos deberíamos ir en la misma dirección. O sea, aquí no es que hay... No es que hay digamos, un policía que es del Estado y un delincuente que somos todas las universidades, porque esa parecería que ser la dinámica.
Entonces, así no se construye una universidad. Sin renunciar al control. Sin renunciar al control. Regularla, Exactamente, y exigencias de calidad, efectivamente, pero respetando la autonomía y respetando la forma que tiene cada universidad para llegar a esa calidad, que además es un tema bastante subjetivo, pero que de todas maneras puede medirse con ciertos estándares. Entonces, a eso deberíamos apuntar, y nuestras reformas que son hechas con dedicatoria. Aquí, últimamente, las leyes se hacen con una dedicatoria tan grotesca, digamos, que así no se puede legislar en una nación.